¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la Ciudad de México, hoy martes 22 de julio del 2025. Como siempre es un gusto saludarle desde esta estación que nos da la oportunidad de transmitir para ustedes un tema muy importante que más adelante vamos a ver. Le agradecemos a CDMX Noticias y bienvenidos a su programa Hablando Entre Líneas. Usted, mi querido escucha, y quien nos está viendo también, seguramente alguna vez se ha preguntado cuando alguien asiste a terapia, los psicólogos, los tanatólogos, el psicoterapeuta, en fin, tienen esa, no vamos a llamarle costumbre, esa técnica de que muchas veces, y aquí mis compañeras lo saben mucho mejor que yo, que se adentran en la infancia de la persona, ¿verdad? En algunas ocasiones los pacientes, ellas lo saben bien, se sacan, como dicen por ahí, de onda, porque dicen que tiene que ver mi problema con lo que yo viví de chico. Si a mí me dejó mi esposa, se me murió mi perro, perdí el trabajo, tengo esta depresión, tengo esto y lo otro. ¿Por qué me pregunta sobre mi infancia? ¿Por qué está hurgando en mi infancia? ¿No? Y algunos se llegan incluso a molestar, por ahí me han dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante por qué la infancia tiene que ver con lo que somos nosotros ahora, de adultos. Esos lazos, esos vínculos afectivos que se generan en los primeros años de nuestra vida, que nos marcan a futuro. Eso es innegable. El tema de hoy, las experiencias de la infancia moldean nuestra personalidad. Antes de pasar al corte, le doy la bienvenida a mi compañera Herminia Arriaga. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Un tema en verdad muy importante, muy bonito, que creo que lo que vamos a hablar aquí nos va a servir de muchísimo a muchas mamás, a muchos papás, maestros inclusive. Gracias por el espacio. Muy bien. Yay Monterrubio, bienvenida. Muchas gracias y gracias al auditorio, pues un tema muy importante y yo pues de inicio doy gracias a mi infancia, porque gracias a eso pues soy la persona que soy el día de hoy. Exacto, qué bueno, bienvenidas a los dos y bienvenidos sobre todo a ustedes que nos está escuchando y que nos está viendo. No se vaya, vamos a un corte y regresamos. La tanatología es un área dedicada al estudio de las pérdidas como el fallecimiento de una persona cercana o un duro cambio como puede ser la crisis de la edad avanzada, un divorcio o el término de una relación sentimental, entre otros. Por otra parte, otros necesitan ayuda para lidiar con una enfermedad grave, perder peso o dejar de fumar. Muchos otros enfrentan problemas en sus relaciones, pérdida de empleo, estrés, abuso de sustancias o abuso infantil. Incluso, la baja autoestima, el acoso escolar y relaciones tóxicas en el trabajo son detonantes para que una persona acuda a terapia. Motivos para buscar ayuda hay muchos, algo que no es malo puesto que todos en algún momento hemos tenido que enfrentar problemas y conflictos que tienen repercusiones en nuestra salud física y mental. Acercarse a un terapeuta es lo más indicado para afrontar estos duelos. Un gran porcentaje de la población padece de depresión, ansiedad u otro problema mental. La psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre la persona y el terapeuta. El tanatólogo es un profesional capacitado para ayudar a una persona a enfrentar y superar las etapas de estos duelos viviéndolas como un proceso natural de adaptación a una nueva etapa. Bienvenido a su programa. Hablando entre líneas. Para tratar este tema muy interesante, como ya nos comentaron nuestras compañeras, sobre de qué manera moldea nuestras experiencias infantiles, de niños, de la primera, segunda infancia, la mediana infancia incluso la adolescencia, ¿verdad? ¿Cómo nos moldea eso ya de adultos? ¿Qué efectos tiene en la persona cuando se hace mayor? Quiero empezar con una pregunta para mis compañeras. ¿Cuáles son algunos aspectos, algunas vivencias que pueden hacer a que el niño, el infante, pueda llegar a moldear su personalidad? Porque bueno, uno dice, el padre, la madre tiene cierta personalidad por genética, heredan, no sé,
que es de buen genio, que es alegre, que es esto, que es lo otro, ¿no? Pero de qué manera las experiencias del infante puede llegar a moldearnos ya de adulto, incluso cambiarnos un poco esa personalidad. Bueno, pues sí es muy importante las experiencias que vivimos de niño, el lugar en donde nos desarrollamos, los vínculos familiares, porque han de decir, ay, estas psicólogas cómo dan lata con que el vínculo familiar. No, sí, es que el vínculo familiar es muy importante, el entorno donde se desarrollan, porque es su primera entidad social. Los niños tienen algo tan maravilloso que es que ellos son como dicen, como las esponjitas, absorben todo de una manera tan fácil. Por eso se dice, estudien, niños, aprovechen su cerebro que aún está tan hábil, porque absorben y aprenden lo que ven de papá, de mamá, de hermanos, si hay hermanos mayores, de tíos, de abuelitos, es más, hasta de los vecinos, aprenden muchas cosas. Pero a veces las experiencias que tienen o los aprendizajes que tienen no son tan favorables. Y tú vas a decir, bueno, a ver, ¿aprenden o no aprenden? ¿Es bueno o no es bueno? Sí, todo lo que aprenden es importante. Bueno, o sea, experiencias buenas, experiencias malas, porque tú lo acabas de decir muy bien. A lo largo de su camino, cuando van creciendo, cuando se hacen adultos, esas experiencias pues quedan grabadas en su cerebro. El cerebro es un órgano tan importante que si lo ejercitamos, porque es como cualquier otro músculo que se debe de ejercitar, pero debemos de ejercitarlo bien, no dejarlo ahí se va, claro. Pues lo que aprende lo aprendió, bueno, malo, no importa, de todas maneras tenía que aprender. Si tenemos experiencias dolorosas en nuestra infancia, pues vamos creciendo con resentimientos, como lo habíamos dicho una vez en el programa, vamos creciendo solos, vamos creciendo tristes, inseguros, y llegada a la edad adulta nos hace personas muy, muy inseguras, personas que a veces fantasean con lo que quisieran ser y no pueden hacer porque les falta esa capacidad de aprendizaje bueno que no obtuvieron desde la infancia. Si se criaron en un entorno saludable, con papá, con mamá, o con mamá nada más, o con papá según sea el caso, pero en donde había aceptación, porque pues mamá es así, ella tiene que trabajar, llega cansada, a veces llega de malas, o sea, les enseñan la empatía. Hay que comprender que mamá llegó cansada, vamos a darle un ratito para que descanse, no vamos a molestarla. Pero si mamá llega cansada y llega así y pum, a dar cachetadas y golpazos y chamaco tarugo, te dije que hicieras la tarea y eres un tonto, hasta estúpido, porque a veces los tratamos hasta de estúpidos. ¿Cómo va creciendo ese niño? Creyendo que es un estúpido, que es un tonto, que no es capaz de poder solucionar situaciones en su vida. Entonces, por eso se dice que es muy, muy importante el lugar en donde el niño se desarrolla sus primeros años de vida. Es más, hasta los 14, 15 años, hasta los 17. Claro. Mencionabas que el cerebro infantil es como una esponja. Yo también pienso que ese periodo de la infancia, el cerebro goza de una plasticidad y que está receptivo a las influencias, está abierto totalmente, ¿no? Y se puede moldear como esa plastilina. Así es. Cuando está pero bien blandita, y cualquiera que llegue lo puede moldear, ¿no? Entonces yo creo que las primeras influencias dentro de su hogar, de su casa, de su entorno familiar, van a decir mucho de cómo se va a desarrollar, incluso en la adolescencia. Claro, es así. Y bueno, complementando a lo que dice Armin, claro. O sea, si bien es muy cierto, ¿no? El niño desarrolla en la primera infancia hasta la adolescencia, que reafirma su identidad y parte de su personalidad, y todo eso se ve reflejado en la edad adulta, ¿no? Pero a lo que quería llegar es a que en este sistema o en esta edad también se gestan todas las creencias. Es donde nosotros les insertamos a nuestros niños el cómo vemos el mundo y el cómo ellos también se proyectan. Es decir,
la relación que yo tengo como mamá o como papá con respecto al dinero, es algo que yo le inserto al niño, ¿no? Si yo siempre estoy carente de es que no me alcanza, es que es costoso mantenerte, es que ahora hay que llevarte a la escuela, ahora ya pidieron más materiales, eso el niño lo gesta y eso también genera heridas, por eso hablamos de las heridas de la infancia. Estas heridas pues se van formando a lo largo de su vida y él, más que verse como un ser que puede ser altamente desarrollado en su potencialidad, se ve como una carga también. Entonces, así como se desarrollan las cosas buenas, ahí también vamos insertando creencias, dogmas, lo que podría ser cargas positivas, que es cómo nosotros como adultos vemos el mundo para que ellos lo puedan ver, y cómo también a través de nuestras carencias ellos también puedan ver ese mundo. Y esto que tú dices es muy cierto, porque crecen con esas carencias que dicen, pues, ¿qué tiene que ver el dinero con lo que cree, con lo que es? Tiene que ver mucho, claro, porque son personas susceptibles a cualquier cosa y no se creen merecedoras de obtener más. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de enseñarle al niño dentro de la casa que lo que tiene es bueno. O sea, tenemos esto, vamos a hacer, con este dinero que tenemos, vamos a hacer esto. Esto es para la comida, esto es para que el fin de semana vayamos a Chapultepec o vayamos al cine. Sí nos va a alcanzar para ir al cine. Oigan, ¿saben qué? Que pues no vamos a poder ir al cine esta semana, como les había dicho, pero ¿qué les parece si hacemos unas palomitas y nos sentamos a ver una película aquí en la casa? Claro. Y compramos tus dulces favoritos y yo lo que me quiero comer. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la convivencia familiar es fundamental en la vida de un niño, porque lamentablemente en nuestra vida social y familiar, como Jay lo acaba de decir, mamá, en su afán de querer apoyar, si no trabaja afuera y nada más dentro de la casa, por ahí en un programa lo dijeron, es que la mamá es abogada, doctora, tiene que cocinar, lavar, planchar, sí, muchas cosas así, y reconocemos todo ese trabajo, esa labor que hace la mamá, pero muchas veces la mamá se fatiga tanto ella misma, o sea, no sabe darse un tiempo para las cosas, que se olvida que tiene 1, 2 o 3 niños ahí, y que los niños pues demandan tiempo, demandan atención, es algo muy lógico. Si nosotras demandamos la atención de los hijos, del esposo, de los papás, imagínense ustedes un niño cómo no va a demandar esa atención, y si no la encuentra, ¿qué pasa? Muchas veces les dice, pues salte a la calle, vete a la banqueta a jugar, a ver si está tu amigo fulano de tal, lo que tú dijiste. Entonces en la calle tiene otro entorno social de donde va a aprender otro tipo de cosas. Exacto. Ahí, ahorita me acuerdo de esas palabras, hay que abrazarlos, ¿no? Para los que no están viendo, el anterior presidente dijo, abrazos, no balazos. Muchas personas a su conveniencia lo quisieron interpretar como esto, ¿no? Abrazar a los delincuentes, pero no, decía, hay que abrazar a los jóvenes, hay que abrazar a los niños, es decir, hay que ponerles atención. A eso se refería, no se refería a otras cosas tontas que partidos de oposición decían, perdón por meterme en política, decía, hay que abrazarlos, hay que procurarlos para que después no se enfrenten a esos balazos, a esa delincuencia, que no sean reclutados, vamos, a eso se refería, ¿no? Entonces yo quería hacer hincapié a esto, a que decía, hay que abrazarlos, hay que ponerles atención, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y sí, abrazarlos, así como tal, sí, abrazarlos. El contacto físico de persona a persona es muy importante. Los abrazos son súper importantes. ¿Cuál es el efecto de un abrazo en una persona? Híjole. Pues hay muchos. Bueno, yo te podría decir que uno de ellos es que tenemos incrementos rapidísimos de dopamina, serotonina. Que tiene que ver con la alza de nuestros neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad. Exacto. Y bajan los niveles de cortisol, de estrés, de enojo. Y ahorita que decías eso de los abrazos, mientras venía de camino vi así un promocional dentro del metro que decía, hay que dar abrazos con amor, pues sí, ¿no? Sí, entonces, a lo que voy es a que, o sea, sí es muy importante ser afectuoso o afectivo con los niños, pero también saber en qué forma
¿Y en qué momento lo voy a hacer? Porque muchos papás, cuando el niño está haciendo berrinche, lo quieren contener dándole un abrazo y son otros mensajes a los que damos. Un abrazo hasta asfixiarlo. Sí. Vamos a un corte y regresamos con Jane. Gracias. La vida nos toma por sorpresa. A veces nos presenta desafíos que nos hacen comprender que todo puede cambiar en un segundo y que nada es para siempre. No es un camino en línea recta, está llena de puentes y túneles. No siempre se trata de vivir y a veces simplemente sobrevivimos. Aprende a escucharte, a vivir con amor y no con rencor. Acepta tus luces y tus sombras, porque aquello que nos desafía también nos transforma. Jedwin, Psicoterapia Clínica. Tu voz tiene un poder transformador. Úsalo para sanarte. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de estímulos, estrés y responsabilidades que pueden afectar a nuestra salud mental. La psicoterapia tanatológica se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar estos desafíos, ya sea para tratar problemas emocionales o simplemente para mejorar nuestro bienestar emocional. La tanatología ofrece numerosos beneficios, incluyendo la reducción de síntomas de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. También puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, el autoconocimiento, la gestión de emociones y la resolución de problemas. Además, la psicoterapia puede fomentar el crecimiento personal, la resiliencia y la mejora de la calidad de vida. Ya sea que esté pasando por un momento difícil o simplemente quiera mejorar su bienestar emocional, tome en cuenta que ir a terapia es un acto de autocuidado y crecimiento personal. Pues ya estamos de regreso aquí cuando fue bruscamente interrumpida aquí mi compañera. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, estábamos en los abrazos, ¿no? Que es muy importante, y hablábamos que al día necesitamos promedio 12 abrazos, 12 que son para nuestro crecimiento personal, 8 que tienen que ver con nuestro confort, nuestra seguridad, para ir disminuyendo lo que tiene que ver el cortisol, el estrés, que el cortisol es el que se dispara cuando tenemos altos picos de estrés, para quien tenga duda en qué es, y pues mínimo son 4. Entonces, si ahorita está con alguien, es buen momento para que lo abrace. Si no tiene alguien, yo le recomendaría que abrace un árbol. Hay estudios muy interesantes sobre lo que tiene que ver el uso, más bien no es el uso, el abrazar a un árbol, ya que nosotros tenemos campos electromagnéticos, que al abrazar a un árbol se hace una descarga muy interesante de entre la energía que ellos poseen como seres de la naturaleza y la energía que nosotros tenemos. Entonces, yo les sugeriría que abracen mucho, sí, hasta a la los mascotita, niños, ¿verdad? Sí, a la mascota, sí, porque todo ser vivo necesita esa calidez personal de un abrazo, de una palabra, y pues más un niño. El niño se desarrolla a partir del amor, dicen, y del afecto. Sí, fíjate, cuando esto que dice Jay, cuando no enseñamos a nuestros hijos ser empáticos con el dolor de alguien más, con la situación por la que está pasando, se vuelven personas agrias, como se les dice. ¿Por qué agrias? Es decir, ay, pues que es un limón, una naranja, que para ser agrio. No, sí, su físico, inclusive si les vemos las caras, siempre están así. Rara vez sonríen. ¿Por qué? Porque desde niños no les enseñaron, no les demostraron que un abrazo te sana, te cura. Un abrazo dice más que una palabra. Si tú tienes una hija, sobre todo las mujeres que somos muy sensibles, y tú la ves que llega así con la mochila colgando y una carita triste, ¿qué tienes? Nada. Las mujeres tenemos mucho la tendencia es que tenemos todo, exacto, a decir cuidado, no tengo nada, es que nos pasa todo, ¿no? Pero si tú, en lugar de estarle pregunte y pregunte qué tienes, a ver, ven para acá, y le das un abrazo, y entonces se suelta, llore y llore y llore y llore, y después de un rato tú ves que inclusive hasta suda, y después de un rato ya bajó, lo que dice Jay, ya bajó ese estrés, esa angustia. Ahora te voy a interrumpir. En las familias monoparentales, sobre todo donde está la mamá, que es muchos los que estamos así, ¿no? Y hace falta el papá, hace falta entre comillas, porque algunos no, creo que no nos hizo falta, ¿verdad? Pero cuando hace falta uno de los dos, cuando no está literalmente, vamos, ¿cómo
cómo cambia la personalidad del infante? ¿Cómo se desenvuelve? Mira, cuando hace falta uno de ellos? Esas heridas de infancia son muy graves. Muy graves, porque es una herida la ausencia, es una herida, ¿no? La ausencia de alguien que se supone debería de estar ahí contigo, protegerte, y no lo está. Se torna algo muy difícil en la vida de un niño, porque vamos a imaginarnos que estás en una escuela primaria, ya no tanto en el kinder, porque en el kinder los niños son tan hábiles que a veces tan ingenuos, porque nacen ingenuos, que ellos no saben en realidad en esa infancia, en esa etapa, qué es lo que les está haciendo falta. Ellos piensan, sí, así como viven es normal, pero ya entrada su vida desde la primaria, y que los niños empiezan a dar cuenta que pues que nada más es mamá la que corre, la que hace, o papá, dependiendo, ¿no? Pero normalmente es la mamá la que está sola. Y que llegan los días de junta y los días en que se deben de reunir los papás, porque los papás varones deben de aplicar a ciertas cosas que la escuela requiere, y el niño se queda así porque dice, es que yo no tengo papá, ¿en dónde está mi papá? O simplemente mi papá ni quiere venir, no se quiere hacer responsable de lo que yo soy, de lo que yo hago, ¿sí? Porque, y se sienten tal vez culpables. Y se sienten culpables porque dice, por mi culpa, mi papá dejó a mi mamá, porque yo estoy aquí, cuando en realidad los papás debemos de mostrarles a nuestros hijos, sentarnos y hablar como familia y decirles que ellos no son responsables de la situación que está pasando con papá y mamá, que esos son problemas de adultos en los que ellos nada tienen que ver, y que papá siempre va a estar para ti, mamá siempre va a estar para ti, ¿sí? Pero lamentablemente muchas veces, como tú lo dijiste en un programa, papá se va por los cigarros y ya no regresa, y entonces esa herida, esa ausencia, toda la vida la llevan hasta que son adultos, y son adultos que a la vez tienen hijos y no saben cómo dar ese amor, no saben cómo abrazar, no saben cómo, quieren decirlo, quieren hacerlo y no saben cómo decirle te quiero, hija, hijo, quieren abrazarlo y ya hay algo que los limita. Pero es por eso. Hay una película, se la recomiendo mucho ahorita lo que estás hablando. Es una película turca, se llama Todo por mi hija, se la recomiendo mucho. Muy triste la película. Ahí está en YouTube, ¿verdad? La importancia de que estén los dos y en este caso estamos hablando, el que generalmente es la figura ausente, que es el papá, ¿verdad? Claro, y como dice Hermi, ¿no? O sea, retomando su ejemplo de Hermi, esta herida, pues es simplemente la herida de abandono, ¿no? Que muchas veces esa ausencia, aunque estén los dos, se gesta en el cómo influyen en nosotros, ¿no? Exacto. Si nos pusieron atención, qué es lo que teníamos que hacer como niños para recibir esa atención, el típico, si te portas bien te llevo al cine, si te portas mal le voy a decir a tu papá, o sea, en vez de que el adulto gestione lo que pasa, lo polariza al otro adulto, o inclusive intenta que el niño como que compita, ¿no? Y si hay hermanos, ¿quién es el que mejor se porta? ¿Quién es el que más estudia? ¿Quién es el más aplicado? Y eso es lo que genera, pues son esas heridas de rechazo y herida de abandono también, que como dice Hermi, ¿no? Se polariza en su edad adulta, y también como adultos, al tener esta herida, ¿qué hacemos? Nos apegamos a las personas, ¿no? Hago lo necesario para que Hermi me siga hablando, si me llama a las 2 de la mañana, pues le contesto con tal de que no me deje de hablar. Si me dice, oye, Jade, es que estoy hasta el otro lado de la ciudad, pero no puedo moverme, yo voy por ella, o sea, con tal de que ella no genere un enojo hacia mí y yo sienta que ella me va a abandonar, yo haré lo posible para seguir dependiendo o hacer creer que Hermi necesita de mí para que esa herida no se vea proyectada. Y estamos creando ambientes inseguros en ese individuo, se puede buscar, en esos niños. Se puede buscar la falta de papá o de mamá en una pareja. Sí, eso es lo más común. Porque digo, por la ausencia, ¿verdad? Que muchas veces, porque como mujeres decimos, bueno, no tuve a mi papá, yo qué quería, siempre veía que mi amiga fulana, su papá estaba ahí, la abrazaba, iba por ella, iban al mercado, le compraba esto y lo otro, y yo nunca tuve la presencia de mi papá, y ando en busca, como dijo Jay, siempre de la figura que me proteja, en el caso de la mujer, la figura, o sea, el hombre que me proteja, que me dé, que esté siempre conmigo. Nos volvemos demandantes de lo que no tuvimos.
Y cuando llegamos a un trabajo, si me están postulando para un ascenso, para un nuevo puesto, como soy tan inseguro, ¿sabes qué prefiero hacer muchas veces? No, mejor no. Y hasta me saboteo y hasta hago lo imposible para que no me den el puesto a mí, que se lo den al otro. Y cuando el otro se lo ganó por lo que haya sido, por exámenes, por lo que sea, otra vez me siento abandonado y traicionado. Y paradójicamente pareciera, ¿no? Que luchas por esforzarte y porque estén aquí, y sucede todo lo contrario, ya ¿no? Llega dices, la mera hora, oye, ya no. ¿por qué me abandonó? Si yo Hice hacía todo. esto, Ajá, le daba todo, sí. hacía lo que quería, y de todas maneras me abandona. Es un duelo. Y se vuelve, claro, un duelo, pero es como si hiciéramos una regresión a nuestra exacto. infancia, sin, claro, irnos propiamente al recuerdo, Claro. y decir, o sea, ¿por qué me Y abandonan sabes, todos? Claro, y sabes claro, qué es claro. lo peor, que nos volvemos personas muy iracundas. A veces podemos disfrazar esa ira que tenemos hacia ese abandono, hacia eso que no tuvimos, con amabilidad y con sonrisas, y soy bien buena onda, pero por dentro estoy que me lleva a la fregada, porque tú siempre eres triunfador, tú tienes a tu papá, tienes a tu mamá, tienes A tus eso quiero hermanos, llegar. tu casa. A eso quiero llegar. Para los que no están escuchando y viendo, ella empieza a tocar temas muy delicados, ¿no? Cuando el niño se moldea con cosas no muy buenas. Ella cada miércoles asiste al reclusorio norte a dar a lo que yo llamo terapia. Ella le llama de otra manera, ahorita se los voy a comentar. Ella da terapia de acompañamiento a personas que están ahí internadas, a reclusos. Por lo que sé, ella igual, como dijimos en la introducción, hurga en la infancia para saber por qué están ahí. Ella ha platicado con personas, como decía mi mamá, que en paz descanse, de lo peor, ¿verdad? Personas malas, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque tampoco voy a criticar sin saber yo, ¿no? Platícanos, por favor, algunas, perdón la expresión, anécdotas, algunos casos de cómo, siendo niños, se moldearon, eran buenos tal vez, y llegaron hasta ese punto de estar recluidos. Bueno, antes que nada, no vamos a estigmatizar ni decir malos, personas no, porque por alguna situación no muy agradable llegaron a ese lugar. Hay que mirar siempre a esas personas con compasión, y van a decir, ¿cómo es posible que a un preso ella diga que hay que mirarlo con compasión si hizo esto y esto otro? Sí, con compasión, ¿por qué no? Porque precisamente todas esas heridas, todas esas vivencias que tuvo en su infancia lo llevaron a estar en ese lugar. No todos entendamos que no todos tenemos la capacidad para poder decidir esto. Bueno, a mí me pasó esto, a mí me golpeaban, a mí me dejaban en la calle, a mí me bañaban con agua fría, a mí no me daban de comer, pasaban días y días, a mí me mandaban a vender chicles, a mí me mandaban a lavar ropa, o sea, cosas que para un niño es traumático, ¿sí? Y entonces, cuando se encuentra en un entorno social desagradable, que no es muy favorable, se encuentra con personas pues igual, o que la han pasado peor, y están tan resentidas con la vida, con la humanidad, con los papás, con la familia, con los hijos, con todo mundo, que hacen cosas para lastimar al otro, y que dicen, quiero que sienta todo el dolor que yo he sentido, quiero que sienta todo lo que a mí no me han querido, quiero que sienta como las golpizas que mi mamá me daba porque estaba con mi padrastro y le importaba más mi padrastro que yo. Quiero que sienta el no comer días y días y días, y que me acueste en el suelo y en la lluvia y en la calle y me saca y esto y lo otro. Pues son experiencias de mucho dolor, dolor. ¿Por qué han buscado ese acompañamiento tan antológico con ustedes, ese grupo? Ok, pues ellos lo dicen de esta manera. Cuando ustedes llegan aquí, tenemos con una ansiedad, esperamos con una ansiedad ese día, porque ustedes nunca nos van a juzgar, nos van a entender, van a comprender por lo que estamos pasando. Porque a mi mamá, yo no tuve una mamá que me escuchara como usted.
Y no nos estamos introyectando, o sea, eso quiere decir que yo me estoy viendo como si fuera mi hijo y él como si fuera, no, están buscando esa parte amorosa que no tuvieron, esa parte que les diga, ok, te portaste mal, pero yo estoy aquí para entender el por qué te portaste mal. Y todos dicen lo mismo. Si yo hubiera tenido una mamá que aunque fuera me hubiera dado unos manazos y me hubiera dicho, tú no vas a hacer esto, yo no estaría aquí, se lo juro. Pero igual no tuvo una mamá que lo frenara. Claro. O la tuvo, pero no le importó. Y ahí es la importancia, ¿no? De lo que decíamos, del cómo vamos insertando la creencia y el cómo también en nuestra vida adulta pues vamos cambiando lo que vamos siendo, ¿no? Porque la finalidad es entender nuestra infancia para saber cómo hemos crecido y qué es importante también ir cambiando. Porque muchas personas dicen, ¿no? Y recuerdo yo esos libros de refranes de la primaria, ¿no? Donde decían que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no? Y hasta una canción y muy padre eso. Pero a lo que voy es a que se lo polarizaban en los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos somos muy cambiantes, estamos en constante evolución, pero cuando alguien hace conciencia desde dónde está su malestar, y cuando se da cuenta que viene insertado desde su creencia, que eso viene desde su infancia, es como si en automático diera un giro y dijera, aquí es donde está, dicen, el meollo del asunto que yo traía, que ni siquiera era eso. A eso voy, pero desafortunadamente no todos podemos hacerlo. Vamos a corte, regresamos. La vida nos toma por sorpresa. A veces nos presenta desafíos que nos hacen comprender que todo puede cambiar en un segundo y que nada es para siempre. No es un camino en línea recta, está llena de puentes y túneles. No siempre se trata de vivir y a veces simplemente sobrevivimos. Aprende a escucharte, a vivir con amor y no con rencor. Acepta tus luces y tus sombras, porque aquello que nos desafía también nos transforma. Jedwin, Psicoterapia Clínica. Tu voz tiene un poder transformador. Úsalo para sanarte. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de estímulos, estrés y responsabilidades que pueden afectar a nuestra salud mental. La psicoterapia tanatológica se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar estos desafíos, ya sea para tratar problemas emocionales o simplemente para mejorar nuestro bienestar emocional. La tanatología ofrece numerosos beneficios, incluyendo la reducción de síntomas de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. También puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, el autoconocimiento, la gestión de emociones y la resolución de problemas. Además, la psicoterapia puede fomentar el crecimiento personal, la resiliencia y la mejora de la calidad de vida. Ya sea que esté pasando por un momento difícil o simplemente quiera mejorar su bienestar emocional, tome en cuenta que ir a terapia es un acto de autocuidado y crecimiento personal. Pues ya estamos de vuelta. Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, entonces, como dice Jay, es tan importante lo que vivimos de niños, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, qué hacemos, qué nos enseñan. Es muy sencillo. Es como, por ejemplo, a mí me enseñaron que los chilaquiles se comían con un bolillo, ¿sí? ¿A mí en torta? A ti en torta, a ti te enseñaron que con lechuga. Pues con lechuga. Sin bolillo, sin torta, con lechuga. Y cuando tú eres adulto y llegas con ella y pedimos los 3 chilaquiles, yo digo, raras. Ay, ajá, pues ¿cómo? Si los chilaquiles se comen con lechuga. Y yo digo, no, los chilaquiles se comen con un bolillo. Y tú dices, no, los chilaquiles se comen en torta. ¿Qué quiere decir esto con este ejemplo tan sencillo? Que cada uno aprendemos de la manera como nos enseñaron. Y creemos que esa es la manera correcta y es la manera en que nos va a llevar a adultos y a seguir haciendo las cosas porque así deben de ser. Pero Jay dijo algo muy importante. Tenemos ya de adultos la capacidad, porque nuestro cerebro ya tiene esa plasticidad muy bien equilibrada, o al menos eso creemos, para poder modificar esos comportamientos, para decir, bueno, a mí me enseñaron que en torta, que con bolillo, que con lechuga, pero qué tal si yo mejor los como con frijoles nada más,
porque a mí me gusta así, me beneficia el comerlo con frijoles. Entonces, quiere decir que si tenemos la capacidad para moldear todo eso que aprendimos, todo eso que nos enseñaron, pero muchas veces pues no podemos hacerlo porque nos falta como que esa parte que alguien nos diga, mira, sí, está muy bien, tú lo quieres con frijoles, pero te voy a encaminar, no te voy a decir en dónde, nada más te voy a decir, por aquí puedes ir y encontrar los frijoles para tus chilaquiles. Ajá, pero, exacto, entonces son cosas tan sencillas. Sí. Y dicen que tiene que ver la manera como comen, pues todo, cómo duermen, cómo comen, cómo viven, cómo hablan, cómo pasean, cómo disfrutan su vida familiar, porque vuelvo a lo mismo, ¿tienes tiempo para reunirte con tu familia? No, es que trabajo, es que esto, siempre debemos de encontrar un tiempo para saber qué es lo que piensa Jay, qué es lo que piensa Víctor, qué es lo que necesita Jay, qué le hace falta a Víctor. Siempre debemos de darnos un tiempo. Y una manera muy fácil es, vamos a organizar algo que como familia nos identifique. Pues va a ser que diario, a lo mejor cada 8 días yo te voy a hablar, cómo vas, cómo va la casa, cómo va esto, cómo va Pedrito, cómo va Juanita, cómo están. O sea, interesarnos en lo que le pasa al resto de la familia. ¿Por qué al resto de la familia? Si yo me intereso por mi primer entorno social, como dijimos que es mi familia, yo voy a crear empatía, me voy a sentir feliz. Y al ser un ser feliz no le voy a poder hacer daño a ningún otro ser vivo. Quiere decir que la mayoría de nosotros, porque no todos, somos necesariamente lo que fuimos de niños. O sea, necesariamente. Yo diría que no. O sea, yo diría que no, porque también hay cosas que vamos moldeando. Exacto, ¿no? O sea, si a mí de niña me dijeron que los chilaquiles van en torta, pero a lo mejor a mis 12 años conozco a Herminia y me dicen, oye, tienes que probarlos ahora en un plato con frijoles, y yo los pruebo y también me gusta, ya sé que tengo 2 opciones. Pero si llego a mi mayoría de edad y te conozco a ti, Víctor, y me dices, ¿alguna vez has probado tus chilaquiles con lechuga? Y yo los pruebo y me gusta, ya tengo 3 opciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi marco de referencia, mis opciones, mis creencias ya son más. Y puedo ir modificando aquello que estaba en lo que me enseñaron cuando era niña y lo que puedo ir aprendiendo cuando soy adulta. Evidentemente hay cosas que sí se quedan insertadas, que vienen desde la creencia, como por ejemplo la creencia de que debes de tener una pareja que a lo mejor provea, que debes de casarte y tener hijos, creencias donde si tienes mucho dinero hay que tener cuidado porque el ser rico es malo, o tener mucho dinero es malo, o no tener dinero es malo. Por ejemplo, a mí me enseñaron, no te cases hasta que no tengas una casa. Ok, esa es una creencia. Es una creencia lo que y por ejemplo, hoy en día, no quiero justificar cosas, simplemente para el cómo está la economía, es más difícil adquirir una casa. Claro. Entonces, si yo me empeño a que en mi creencia es primero mi casa, el perro, el gato, quién hace la casa y luego casarme, pues a lo mejor me van a dar mis 40 o 50 años, quizás sí lo voy a conseguir, pero voy a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a estar en una casa, pero derretida. Pero, claro. Y la sociedad, y tenemos que cambiar conforme la sociedad va cambiando, el entorno social. Y ya hay algo también importante que debemos de comprender, que a los hijos hay que enseñarles el civismo. No sé si todavía en la escuela se les da, pero ¿a qué me refiero con esto? Que hoy en día nos hemos vuelto muy apáticos a lo que le pasan a los demás. Si la señora que se cayó no se puede levantar y tú ves que hay 2, 3 personas y siguen haciendo lo suyo y ven que la pobre señora no se puede levantar. El domingo iba en la calle, había muchos puestos y adelante de mí una señora como de casi de 70 años se cae. Ay, hasta me dolió a mí. Todos se le quedan viendo, niños, adultos, de todo, y nadie hizo nada. Obviamente yo. Y ya a eso voy. Nadie. Tú enseñas empatía en tu casa,
mira, deja a tu hermana, es que es una llorona, es una chillona, sí, es que no se siente bien, en lugar de que le digas que es chillona, ve y pregúntale qué necesita, claro, o sí, abrázala, se siente bien. eso es empatía. Entonces, si el niño empieza a crear y a desarrollarse con empatía, con amor, con solidaridad, con respeto, o sea, con valores, él sale a la calle, sale a otro entorno y es empático. ¿Cuál Sí. es la diferencia? ¿Podría haber alguna diferencia entre niños, porque estamos analizando obviamente las infancias, ¿no? Entre niños de familias monoparentales a familias bien estructuradas, papá y mamá. Bueno. ¿Hay alguna diferencia? Mira, Si las hay sí las polaridades, ¿verdad? Sí, porque en una familia donde está mamá y papá pueden tener mucho amor esos hijos, pueden tener un entorno seguro porque tienen todo lo necesario para vivir, pero a veces habemos papás que tenemos la creencia, como dice Jay, que debemos de darles todo. No hay que enseñarlos a que crean que son merecedores de todo. Sí, exacto. Las cosas se ganan Porque también. eso se refleja ya después de adultos. Claro. Sí, ¿verdad? porque Claro. cuando crecemos con la idea de que soy merecedor de todo y no dador, ahí la cosa se amoló. En los Claro. trabajos se ve Sí, mucho. y Exacto. aparte hay una intolerancia a la frustración Sí. brutal. Exacto. O sea, si desde niño todo te daban como dice Hermi, ahora cuando alguien te dice que no, o en el trabajo te dicen que no, o simplemente en la escuela te dicen que no, hay una intolerancia a la frustración tal que la persona puede explotar en ira, así sea un niño. Sí. Sí. Y en un adulto, a veces yo los veo y digo, es muy curioso porque son adultos en forma física, pero siguen siendo un niño que está haciendo un Un berrinche. niño, pero berrinchudo. Y no sabe cómo Ajá. contenerse y hacer su gestión emocional y decir, ok, me está diciendo que no, pues ya, no pasa nada. Sí, porque mira, en Ajá. terapia se nos enseña que siempre hay que pensar en primera persona, o sea, yo, los beneficios como yo para los demás. Pero muchas veces confundimos esa parte. Yo merezco todo y Jay no merece nada. O ¿Por sea, qué, nos Hermi? volvemos egoístas. Nos volvemos egoístas tan así. Decía por ahí una política que supuestamente murió, pero no murió con su esposo. Merezco todo, merezco abundancia, ¿no? Entonces todos ese tipo de personas piensan que merecen todo, y ¿no? cuando sucede esa cosa, llegan a la adolescencia, llegan a ser jóvenes, y como se frustran, como dice Jay, que no obtienen todo, se ve reflejado en la escuela. Si el maestro le dice, lo siento mucho, pero sí estudiaste y eres muy bueno para esto, pero el 10 es de tu compañera. Entran en ira, como dice, es lo primerito que explota en una persona intolerante, y hasta destruyen la mesa, la silla, lo que hay ahí, porque ¿cómo crees que alguien le va a decir que merece la otra persona ese 10 y no tú? Porque tú te pasaste, según tú, te pasaste los meses estudiando para obtener siempre ese 10. No, debemos de aprender que no todo es para nosotros también. Otra cosa, perdón. En el caso ahora de los niños, de los infantes que están en un hogar monoparental, muchas veces aprenden a ser, yo creo que hasta independientes, ¿no? Por lo mismo Por necesidad. su situación, por necesidad. Ustedes bien lo saben, que levanten la mano quien se crió en una familia monoparental, ¿verdad? Y creo que aquí vamos a salir ganando los que... Pero fíjate que también eso Entonces, se vuelve un riesgo muy grande. Claro, Sí, claro. Porque es que- maduras, ahora sí como dicen las abuelitas, maduraste a fuerza, te vuelves casi una mafalda Es una cualquiera, espada de dos ¿no? filos, Sí, claro. Ujú, sí, así sí. es. Y, o sea, por ejemplo, yo con respecto a dos cosas, ¿no? Que acabas de comentar. El crecer en un círculo o en un vínculo donde está papá y mamá es muy bueno siempre y cuando ese vínculo sea sano, ¿no? Exacto, Porque sí. si los papás están en constante problemática, pues obviamente eso no es sano, ni menos que digan, bueno, nos vamos a quedar porque nuestros hijos merecen ver a sus padres, y eso tampoco es estar en un vínculo sano ni en un vínculo que cree. Lo único que va a generar en la creencia es que no importa cuán mal yo me la pase, ¿Qué tan mal me mientras traten? yo me sacrifique por el otro y sea yo como que el que dé todo por los demás, eso es bueno. Y no, es mientras la relación funciona, mientras hay amor para crear y este vínculo con los hijos sea próspero, podemos estar juntos. Cuando ya no existe, hay que cambiarlo, porque esa es la contraparte, y la parte de vivir solamente con uno de los padres
es que si se puede reemplazar la figura, creo yo que es necesario, porque sí necesitamos figura paterna y materna. Claro. Y a lo mejor tú no tuviste papá, pero tuviste un tío que te enseñó algo, o un abuelo, o un amigo, Hermanos un hermano. mayores. un hermano. Exacto. Entonces eso va haciendo que ese rechazo y ese abandono, quizá por muerte, porque nunca lo conociste, sea más llevadero porque tuviste a alguien que Sí, suplantó esa Sí. identidad. Yo por ejemplo, en esto que tú hablas, yo hago un llamado a los papás varones, aquellos que tienen un hijo aquí, otro hijo allá y no se hacen responsables de la situación, que piensen un poquito en que están creando en sus hijos personas inseguras, les están enseñando que no es malo tener hijos por aquí y allá y dejarlos y nada más ser padres de ocasión o de momentos, sino que hay que crear Es que es bien vínculos. fácil eso. Sí, hay que crear Es bien vínculos fácil eso. afectivos con los hijos. Bueno, no me fue bien en mi primera relación, tengo a mi hijo. No me fue bien en la segunda relación, tengo otro hijo. No me fue bien en mi tercera Ya relación, párale, ¿no? Ya. tengo otro Sí. hijo. Sí. ¿A qué voy con esto? Que deben de crear ese vínculo amoroso con esos hijos y hacerles saber que el error lo cometió él por inmadurez, por inestabilidad, por lo que sea, pero que ellos no deben de volver a hacer eso que él hizo. O sea, no deben de hacerlo porque esto les va a crear conflictos emocionales muy grandes, conflictos económicos, Uy, sí. bastante, o sea, un conflicto económico que yo creo que si hay papás y están escuchando esto no me van a dejar mentir, y sobre todo una carga energética, como dijo Jay, muy desagradable, porque los hijos dicen, bueno, no soy de aquí, no soy de allá y no soy de ningún Como lado. el Pedro Páramo, ¿no? Exacto, Exacto, sí. todos somos hijos de Pedro Páramo. Claro. Entonces, esos hijos como adultos, ¿qué van a hacer, Jay? Pues lo mismo, porque fue lo que aprendieron y aprendieron con dolor. Sí, y ahí es donde diría, ¿no? Es que si infancia es destino, no, No, es no. porque tú así... Porque yo como te hija fuiste, claro. abandonada, yo diría, ¿y yo qué fregado tuve la culpa de que mis papás hicieran tanta tontería? ¿Y yo qué culpa tengo de que mi papá nunca se haya preocupado por dónde estoy? Puede un hijo, perdón, lo que tú decías, no voy a agarrar de ahí. Cuando un papá o una mamá tiene una pareja y otra, ¿puede el hijo, los hijos pequeños ser influenciados por eso? ¿Pueden Pues sí, repetir tal no. vez el patrón que piensan que eso es? Algunos Pues, sí. Bueno, yo diría que depende de la edad. Exacto. O sea, depende de la edad, porque si son niños que a lo mejor un padre los crió, se me ocurre de su primer año a sus 5 años, es una edad muy determinante para muchas cosas. Sí. Entonces, ahí sí diría, papás, aguas, porque todo lo que ustedes enseñen desde que nace hasta sus 6 años de vida es el tiempo que tienen para educar. Ya después es ir puliendo y en la adolescencia reafirma su identidad. Entonces, yo diría, si después de los 6 años llega otro papá, pues él va a empezar a pulir aquello que el primer papá ya insertó. Y luego si llega un tercer papá, va a querer corregir lo que los otros dos hicieron, lo que hicieron mal y también lo que él va a querer Exacto. proyectar Con en ese diferentes niño. creencias. Así es, y eso es muy Y peligroso. va a entrar en Sí, un claro. dilema. Sí, sí es cierto. Entonces, estamos viendo entonces que muchas veces el comportamiento de los papás influye mucho en sus primeros años del infante. Con Ajá. esto no queremos decir que haya un padrastro que sea bueno Dicen- y que juegue el papel de un Malo, papá. más bien, ¿no? Digo malo, perdón. No queremos decir que con esto haya padrastros malos. No. Puede haber un padrastro muy bueno Claro. y jugar el papel que le correspondía al papá y crear hijos ya no de sangre, pero amorosos, o sea, muy buenos, excelentes, Sí. jóvenes, Muy bien. adultos. Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí no interrumpí a nadie. Vamos. La vida nos toma por sorpresa. A veces nos presenta desafíos que nos hacen comprender que todo puede cambiar en un segundo y que nada es para siempre. No es un camino en línea recta, está llena de puentes y túneles. No siempre se trata de vivir y a veces simplemente sobrevivimos. Aprende a escucharte, a vivir con amor y no con rencor. Acepta tus luces y tus sombras, porque aquello que nos desafía
también nos transforma. Jedwin, Psicoterapia Clínica. Tu voz tiene un poder transformador. Úsalo para sanarte. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de estímulos, estrés y responsabilidades que pueden afectar a nuestra salud mental. La psicoterapia tanatológica se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar estos desafíos, ya sea para tratar problemas emocionales o simplemente para mejorar nuestro bienestar emocional. La tanatología ofrece numerosos beneficios, incluyendo la reducción de síntomas de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. También puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, el autoconocimiento, la gestión de emociones y la resolución de problemas. Además, la psicoterapia puede fomentar el crecimiento personal, la resiliencia y la mejora de la calidad de vida. Ya sea que esté pasando por un momento difícil o simplemente quiera mejorar su bienestar emocional, tome en cuenta que ir a terapia es un acto de autocuidado y crecimiento personal. Pues ya estamos de regreso en el último segmento del programa. Gracias por sus comentarios, Eduardo Vins y Celia Santiago, Esther Cárdenas y Luz del Alba. Gracias. Bueno, el papel del terapeuta aquí con este tema. ¿Cuál es? Con el tema de las infancias, cómo nos afecta y cómo moldea la personalidad cuando ya se es adulto. ¿Cuál es el papel del terapeuta? Bueno, aquí hay dos terapeutas, vamos a ver qué nos dice ella y qué digo yo. Sí, porque cada uno trabajamos de acuerdo a Adelante. Claro, sí, es diferente. Bueno, yo podría decirte que la diferencia va a estar siempre en el problema con el que llegue tu paciente. Obviamente hay su corriente en la psicología, que la que sí se enfoca a analizar desde su infancia, sí, claro, es la corriente del psicoanálisis. Ellos sí gestionan y se van desde donde se acuerda la persona hasta su edad adulta. Por eso las personas a veces creen que el periodo de terapia es mucho. Yo en mi caso personal lo abordo para temas muy específicos, cuando hay duelos, por ejemplo, en sentido, te dejó tu pareja, ¿cómo te sentiste? Entonces, ¿eso a dónde lo vamos llevando? Al cómo te sentiste en tu primera infancia, cómo te sentiste exacto, cuando a lo mejor no estaba tu mamá en casa, tu papá, pero no para abordarlo desde ahí, sino simplemente para que el paciente vaya identificando cómo se sintió en su infancia, en su adolescencia y por qué ahora en su edad adulta se siente de esta manera. Y es cuando él empieza a hacer lo que nosotros decimos un insight, que significa darse cuenta y dice, es cierto, realmente no es que me duela tanto el término con esta pareja, me está doliendo que esta persona tenía ciertas cosas que me hacían falta, que no me dieron en mi infancia o en mi adolescencia, y yo las estaba proyectando con él. Exacto. Estaba teniendo expectativas con esa persona y creía que esa era la persona que no me iba a abandonar, porque los demás sí lo habían hecho. Entonces es donde empezamos a trabajar, empezamos a gestionar sus emociones, empezamos a hacer la identificación, y entonces sí, vamos a hacer que a través de tu conciencia y entender tu creencia, comiences a reestructurar tu mente para que entiendas que esa fue tu creencia, pero que ahora tú tienes la capacidad de hacer una nueva creencia, y sin dejarla en creencia, simplemente puedes cambiarla, mejorarla, entender que eso fue en tu familia, pero exacto, que tú eres un individuo que puede hacer un cambio y que ese cambio se va a ver reflejado en los que vienen. Si tienes hijos, en tus hijos, y si no, en la familia o en el entorno más chiquito que tienes. Exacto. Adelante. Bueno, pues como tanatólogos siempre tratamos de ver la parte humana. Sí, utilizamos aspectos psicológicos, todo lo que Jay acaba de hablar, pero siempre vamos muy enfocados al sentimiento humano, a cómo se sienten, cómo se sentían, como dijo Jay, porque hasta tal edad en la que ahorita están, siguen sintiendo dolor, rechazo, angustia, mucha ira, porque normalmente cuando nos sentimos abandonados, el primer sentimiento es ira, es mucho coraje. Aunque, como les dije hace un momento, tratamos de disfrazarlo. Entonces les hacemos entender que ellos no son responsables
de lo que pasó en su primera infancia, que ellos simplemente fueron como esa plastilina que tú dijiste, que papá o mamá tomaron y crearon ese muñequito, esa figurita, a como ellos creían que era la manera indicada. Y fue creciendo así, pero que ahora él debe de verse desde la parte más amorosa, debe de verse con amor, porque si no se ve él con amor, no va a poder ver lo demás con amor. Cuando tenga una propia familia, lo que yo te decía, no va a saber cómo expresar su sentimiento hacia ellos, ni siquiera su pareja, porque no sabe hacerlo con él mismo. Entonces la tanatología es la parte más humana, más amorosa, en la cual nos enseña que no todo es tan malo como creímos, que simplemente son experiencias que vivimos, que sí nos dejan ciertas huellas, ciertas heridas, pero que podemos ir sanando, como dijo Jay, poco a poco, observar qué es lo que me duele, qué es lo que siento, qué necesito, qué puedo curar, qué puedo aliviar, para que yo sea un ser, como les dije, feliz. Claro, y eso es muy importante. Sí, adelante, Dime, por favor. Les quería preguntar, hay cosas en la infancia que indudablemente se bloquean. Obviamente estamos hablando de cosas, experiencias traumáticas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Así brevemente, nos quedan 5 minutos. Por favor, iba. Yo te diría que, bueno, en términos psicológicos se llama una disociación. ¿Esto qué quiere decir? Que se separa nuestro cerebro porque tiene esa capacidad de protegerse ante el evento, y es como si fuera un olvido chiquito, ¿no? Ante un secuestro, un robo, algo que te traumó mucho, ver a alguien que se suicidó, ver a alguien una violación. Por eso no se acuerdan, ¿no? Porque dicen, es que no me acuerdo qué pasó. Sí, porque tu cerebro lo que hizo fue una protección. O que es el papá, para a la mamá. Evites el dolor precisamente. Y lo guardamos en la parte de atrás de nuestro cerebrito para que nadie ni yo lo pueda sacar. Es como cuando te desmayas. Si yo veo que alguien lo atropellaron y está sangrando, a mí me da mucho temor. Entonces mi cerebro me manda a reposar para que yo ya no me dé cuenta de lo que está pasando. Que decías. Exacto, sí. Es eso, es simplemente, hay algo importante en esto que dice, no es lo que la vida hizo contigo, es lo que tú estás haciendo con esta vida que te tocó. O sea, vamos a tratar de entrar esa parte de atrás de tu cerebro en donde guardaste esos recuerdos que dice Jay que son dolorosos. Vamos a ir sacándolos poco a poquito. Cuando yo sienta que me está doliendo es como el dentista, ay, no, espérame tantito. Paramos un poco, pausamos y volvemos a retomarlo. No hay que regresarlo, hay que enfrentar nuestras realidades para que podamos sanar. Entonces, no se trata de poner excusas ni culpar a los demás siempre, ¿no? Sino de, como decían por ahí, reconocer estos patrones, ¿verdad? Que muchas veces la persona sigue. Y como sabemos que nosotros tenemos esa característica de evolucionar y de aprender, pues yo creo que hay que utilizarla, ¿no? Porque todos los días estamos evolucionando, estamos aprendiendo. Es una opinión muy personal, ¿no? Usar esa capacidad de desarrollo emocional que tenemos todos nosotros, ¿no? Para adaptarnos ahora a nuestra vida adulta. Entonces, pues sí, como decían ustedes, sí, son cosas que el niño, la persona, inconscientemente bloquea, ¿verdad? Cuando tiene ciertos sucesos muy graves, muy traumantes, ¿no? Y ya de adultos tenemos mucho a decir, mi papá tiene la culpa porque él nos pegaba, mi mamá tiene la culpa porque nos bañaba con agua fría. O sea, buscamos, como tú dijiste, siempre responsables de lo que nos sucede ahora, sin querer darnos cuenta que ahora nosotros somos responsables de nuestra propia vida, de nuestros propios pensamientos, de cómo queremos vivir a partir de hoy. Siempre es a partir de hoy. Sí, y como yo lo mencioné, pues cuando tú haces conciencia es cuando todo cambia, y por eso yo al inicio del programa, ¿no? Cuando les decía, yo agradezco mi niñez, no quiere decir que mi niñez haya sido también muy buena y que todo ha sido, sí, porque no todo es felicidad, favorable. Pero las cosas buenas, también tuve creencias de las cuales tuve que irlas procesando, irlas sanando, y por eso en este día pues yo los animaría a que sigan con sus sesiones, quienes no la han tomado pues que tomen sesión, y pues que obviamente no justifiquemos
lo que nos pasa ahora y entender o decir al final pues que la infancia es destino, simplemente porque yo no hago mi trabajo, ¿no? Exacto, muy bien. Pues llegamos al final del programa, muy interesante. Gracias por vernos, iba a decir sintonizarnos, por vernos y por escucharnos. Les agradecemos, les agradezco a mis compañeras Herminia Arriaga. Muchas gracias, fue creo que un tema muy interesante, muy bonito. A mí, aunque hay cosas no muy agradables, se me hizo bonito. Sí, Jay. Muchas gracias al auditorio y pues nos vemos nuevamente, así que a trabajar en nuestro niño y abrácense. Al auditorio, Claro que al sí. auditorio le queremos pedir que si quieren que se trate un tema en especial, nos lo hagan saber. Ok, pues ahí está ya la sugerencia. Gracias a CDMX Noticias y es usted siempre bienvenido. No digo bienvenido y bienvenida porque es una tontería, es bienvenido. Así se dice según la Real Academia. Entonces usted siempre es bienvenido a este programa Hablando Entre Líneas. Nos vemos, hasta la próxima.